Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. Es noticia Chile. Con represión culminaron las actividades conmemorativas de los 50 años del golpe de Estado contra Salvador Allende. En Santiago, una joven fue víctima de trauma ocular producto de un perdigón de carabineros. El pasado fin de semana, la policía ingresó hasta la tumba del expresidente y dispersó una concentración. ¿Por qué el gobierno Boric mantiene las mismas prácticas violatorias de la protesta que sus antecesores? Vamos a analizarlo. En noticia China, este martes el presidente de Venezuela sostuvo un encuentro con el director del Centro Internacional de la Reducción de la Pobreza del país, a propósito de su agenda en Beijing. Entre 2015 y 2020, el gobierno chino sacó de la extrema pobreza a 100 millones de personas, tal como se había propuesto. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo pueden contribuir con el desarrollo de Venezuela? Vamos a verlo. En noticia Libia, 6.000 muertos, 7.000 heridos, 10.000 desaparecidos. Es el balance parcial que dejan las peores inundaciones en 40 años. La destrucción de 2 represas aumentaron la tragedia de un país devastado por la invasión de la OTAN en 2011. La división política de 2 gobiernos dificulta la atención de emergencia. Les presentamos esta radiografía y la analizamos. En Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Chile, la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado contra el presidente Allende terminó con represión de carabineros. Una joven fue víctima de trauma ocular y se suma a las cientos de personas con esta condición, producto de la agresión contra los manifestantes. Vamos a verlo. La joven, cuyo nombre no se ha divulgado, resultó herida en medio de los disparos de perdigones por parte de carabineros. Es una del centenar de personas que resultaron afectadas en medio de los actos conmemorativos en todo el país por los 50 años del golpe militar. Según datos de la Dirección Nacional del Orden y Seguridad, otros 100 manifestantes fueron detenidos. Estamos siendo reprimidos, hay gas pimienta, hay lacrimógena, se supone que es una marcha autorizada, hemos sido reprimidos desde el principio, la verdad es que esto es indignante, ni siquiera podemos seguir con el trazado que está autorizado. A través de un comunicado, la Comisión Provincial por la Memoria repudió la limitación al legítimo ejercicio del derecho a la protesta social y la brutal represión ejercida por agentes del Estado en el Cementerio General, pues fueron testigos directos de la restricción de acceso a la marcha en Alameda. El Instituto Nacional de Derechos Humanos denunció los actos vandálicos perpetrados en la capital contra la moneda, el monolito del presidente Salvador Allende y el ataque con excremento a la Casa de Memoria de Valdivia. El pasado fin de semana, en la capital, los incidentes empañaron el recorrido de miles de personas en el centro de la ciudad de camino al Cementerio General, donde reposan los restos del presidente Allende, a donde también llegó la represión de carabineros. Hemos topado con la más vulgar represión de un gobierno que se presume democrático, pero que igual que en tiempos pasados, en tiempos peores, ha lanzado la represión contra los manifestantes de manera indiscriminada. Hago responsable al gobierno de Gabriel Boric, al Ministerio del Interior, a la ministra del Interior, Carolina Tovar, y a todos los partidarios de este gobierno, muy especialmente al Partido Comunista de Chile, que ha complicitado con este gobierno para enviar represión al pueblo movilizado. Mientras tanto, desde el Palacio de la Moneda, el presidente Gabriel Boric pregonaba la democracia y la no violencia. Proclamamos con mucha convicción que nunca más la violencia sustituya en nuestra convivencia al debate democrático. Y hoy decimos ante Chile y el mundo, democracia hoy y siempre. Las declaraciones de Boric contrastan con el accionar represivo de las fuerzas de seguridad del Estado en las manifestaciones sociales.
La misma práctica que criticó durante el estallido social en el gobierno de Sebastián Piñera, que le costó la vida a 34 personas y dejó lesiones oculares en al menos 230. Más información a esta hora con nuestra corresponsal en Santiago, Paola Dragni. Hola Pao, muy buenas noches. Así finalizaban todas estas conmemoraciones que comenzaban de hecho la semana pasada. Hay denuncias gravísimas, hay comunicados de organismos de derechos humanos. ¿Qué más información tienes a esta hora? Así es, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Bueno, todo septiembre la verdad es que va a estar plagado de manifestaciones porque cada día se va recordando cómo fue el avance de la instalación de la dictadura y las aprehensiones, las detenciones y los asesinatos que continúan. En los próximos días, hace 50 años, lo mismo, la detención de Víctor Jara, su tortura, su asesinato. Entonces es un mes y es una semana compleja en todo, digamos, en todo lo que es la memoria. La joven que fue agredida ayer con un balín en su ojo derecho, se ha conocido finalmente su identidad, pero la familia, por razones obvias, ha pedido no difundirla. Fue operada hoy día, al parecer no se va a extraer el balín porque está en un lugar muy complejo entre el nervio óptico y ya, digamos, rozando alguna parte del cerebro. Esto es tremendamente complejo de manejar médicamente. Lo vimos durante el estallido social con más de 350 casos de traumas oculares, muchos de ellos hasta el día de hoy tienen los balines adentro. Así es que ella está en buen estado de salud, pero hay una altísima probabilidad de que pueda perder este ojo. Esta agresión de carabineros ocurre anoche durante las protestas nocturnas que son también tradicionales los 11 de septiembre en las distintas poblaciones, en los barrios de la periferia de Santiago, que emulan lo que fue la resistencia de las poblaciones más pobres y las más agredidas por la dictadura y que la recuerdan durante las noches de todos los 11 de septiembre en dictadura y en democracia. En el marco de estas protestas de calle, entonces esta joven recibe este balín. También en otra población, un camarógrafo de un canal nacional, empresarial, que ha sido conocido además por su tendencia de derecha. Lamentablemente este camarógrafo recibe un impacto balístico, ha sido operado, se encuentra en buen estado de salud. Sin embargo, claro, es otra más, digamos, de las personas que recibe lesiones. No está claro desde dónde provino este disparo, pero es probable que desde los manifestantes en lo que se convierte una defensa del pueblo más pobre frente a la represión de carabineros que comenzó el domingo muy temprano. Nos preguntaban desde el canal ¿en qué momento la marcha dejó de ser marcha? Y la verdad es que podemos decirlo porque estábamos ahí, nunca fue posible que se armara una marcha, porque el centro de Santiago estaba completamente parcelado con estos anillos de seguridad que diseñó el gobierno, con sendas vallas papales que cortaron absolutamente todas las calles. No había cómo movilizarse por el centro de Santiago, que hay que cruzarlo, Tatiana, para llegar hasta el cementerio general, donde se hace la romería tan tradicional y que también le pertenece a todas y a todos los chilenos. ¿Y cuál es, según el gobierno, según las autoridades, la gravedad de la movilización y posteriormente la concentración en el cementerio donde reposan los restos de Salvador Allende? Esa es una pregunta que puede parecer muy obvia si estaban autorizadas. ¿Cuál fue el problema? Porque es inentendible que se desee en una fecha tan cargada de historia, tan significativa, llegar hasta el cementerio y que esto ni siquiera sea permitido, Paola. Bueno, escuchábamos a Marta Cisternas, ella es directora de la Casa de Memoria José Domingo Cañas, que fue el primer grupo de memoria en Chile en organizar observadores de derechos humanos que trabajan además con organismos internacionales. Ella participó junto a 12 observadores de derechos humanos, no solo de Chile, conformó un grupo internacional justamente para recorrer las calles y nos contaba, hoy día también pudimos entrevistarla respecto de lo que vieron en la calle y ella lo cataloga responsable
irresponsablemente como vergonzoso y además muy triste, porque documentaron una gran cantidad de agresiones de carabineros y lo reconoce, dice, y los manifestantes se defendieron, estaban indignados con esta situación. Ahora, escuchamos al subsecretario del Interior, Manuel Monsalves, que dio una explicación oficial a la prensa diciendo que ellos tenían claridad de que habían amenazas de grupos o de extrema izquierda o de extrema derecha, según insinuaron durante todos estos días, pero que esto ameritaba entonces que el gobierno preparara un amplio grupo de seguridad y un amplio operativo, ¿verdad?, de seguridad frente a estas amenazas que el subsecretario dice que habían recibido. Cierto, lo que vimos nosotros en la calle junto a otros colegas que estábamos reporteando es que se permitió el ingreso a un costado del Palacio de la Moneda para que la marcha atravesara por la calle Morandé 80, tan simbólica porque fue por ahí por donde se saca el cuerpo del presidente Salvador Allende. Entonces, esta marcha se corta en la Alameda. Carabineros tenía la instrucción, según reconocen algunos uniformados incluso, de cortar esta marcha para que ingresaran solamente algunas agrupaciones de derechos humanos, de partidos políticos que pudieran pasar por ahí. Y el resto de los manifestantes, por supuesto que se indigna e intenta por otros lugares y comienza este enfrentamiento. Ahora, lo supimos cuando estuvimos ahí. Finalmente, todo esto habría sido, y acá una interpretación en base a la experiencia del reportero en la calle, Tatiana, porque el presidente Gabriel Boric quería también salir a marchar y lo hizo, unos 3, 4, 5, 10 metros, no más, pero lo hizo, en algo que ha sido calificado como un gustito personal que significó romper la marcha y despreciar a la otra gran cantidad de manifestantes que por distintas vías intentó llegar al cementerio. Llegamos al cementerio, pero la represión continuaba ahí también, en la tumba de Salvador Allende. Es realmente una contradicción, aunque existan ciertos argumentos de seguridad, nada justifica la represión contra la movilización. Gracias, Pau, muy buenas noches. Mira, Tatiana. Dime, sí. Una cosa importante, una Dime. cosa muy importante. Dime. El discurso de Salvador Allende, ¿verdad?, que ha sido tan difundido, dice: abrirán las grandes alamedas. Esto nos lo decía Dauno Totoro, un escritor chileno. Él no dice que por arte de magia se abrirán, no es que se abrirán las alamedas. Llama a las y los trabajadores a abrir las grandes alamedas. Marta Cisterna nos decía, han pasado 50 años del golpe y las alamedas no se han abierto, más bien se cerraron, y por eso la gente intenta abrir las alamedas. Las alamedas están cerradas. Gracias, Pau, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Vía telefónica nos acompaña Esteban Silva, es sociólogo, miembro del Movimiento Democrático Popular, integrado al Frente Amplio de Chile. Nos acompaña desde Santiago, reiteramos, vía telefónica. Esteban, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias. Esteban, ¿qué pasa con Carabineros en el gobierno de Boric? A ver si encontramos alguna razón que dé cuenta de esto que sucede. El presidente decía en este discurso que nunca más la violencia empañe la democracia, pero en su gobierno se ejerce violencia. No nos tenemos que ir un año atrás, nos vamos a el fin de semana y la víspera, que la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado contra el presidente Allende termina en represión y una joven de la que su familia decide mantener su identidad en silencio, de manera discreta, está a punto de perder un ojo. Esteban, ¿me escuchas? Hemos perdido la comunicación con nuestro invitado. Es oportuno el análisis durante esta jornada después de que la víspera así finalizaba la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de esta nación suramericana en contra del gobierno del presidente Salvador Allende. Desde muy temprano habían concentraciones, se informaban acerca de distintas movilizaciones en la capital, en Santiago, en otras partes también del país, y lo que se informa por parte de los organismos de derechos humanos es que además hay personas detenidas, hay personas heridas. Esta joven, por ejemplo, que perdió
bueno, aún no se sabe, de acuerdo a lo que nos decía nuestra corresponsal Paola Dragni, pero tiene trauma ocular, así como los más de 350 personas que perdieron, es así, o que tienen trauma ocular desde el estallido social allí en Chile desde el año 2019, todo esto producto del disparo de perdigones por parte de la represión, en este caso la expresión es lo que como ustedes lo ven en las imágenes, pues de Carabineros, y esas imágenes que ustedes están observando no son del estallido 2019 o de unos meses atrás, son de ayer. Todo esto en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Esteban, ¿nos escuchas? Buenas noches. Sí, Marcela, buenas noches. ¿Cómo están? Muchas gracias. Bueno, te repito la pregunta, no sé si la habrás escuchado, pero la recuerdo también para toda nuestra audiencia en América Latina, el Caribe y el mundo. ¿Cómo entender esta violencia de Carabineros en el gobierno de Gabriel Boric, que justo la víspera decía que nunca más la violencia empañe la democracia en Chile? Sí, Marcela, una precisión para los efectos de la presentación mía. Yo no formo parte del Frente Amplio y lo digo para precisar, porque el Frente Amplio es parte de la coalición de gobierno del presidente Gabriel Boric. Dicho esto, la verdad es que Chile conmemoró y sigue conmemorando 50 años del golpe militar fascista que costó la vida al presidente Salvador Allende en un contexto, ¿no?, en que se produce esta situación que tú has bien descrito de represión, particularmente el día 10 de septiembre en la romería y las manifestaciones y las marchas que van a rendirle homenaje, ¿no?, tanto al presidente Salvador Allende como a las víctimas que cayeron bajo la represión, bajo el asesinato de la dictadura de Pinochet desde las primeras horas del 11 de septiembre de 1973. Pero Chile conmemora, ¿no?, este 50 aniversario del golpe militar en contra del presidente Allende y la Unidad Popular, ¿no?, en un contexto regresivo, desde el punto de vista de lo que fue, solo por situar más cercana a la fecha, ¿no?, la revuelta popular o estallido social de octubre del 2019, que abrió un proceso incluso constituyente, que generó una tremenda expectativa de cambio y de movilización social, justamente en la perspectiva, como señalaba Paola Dragni, de un pueblo que buscaba y busca abrir las grandes alamedas justamente para recuperar la democracia plena, una democracia limitada actual, ¿no?, en que estamos. Y esto no es menor, porque esto explica por qué tenemos un gobierno que está cercado, ¿no?, por una ofensiva de la derecha y de la ultraderecha, un gobierno con debilidad de liderazgo que no ha sido capaz, por distintos factores de complejidad también, ¿no?, en subordinar a las propias mando operativo de Carabineros en términos de control del orden público a una lógica también de prevención, pero una lógica de respeto democrático, ¿no?, a las manifestaciones a las cuales tenemos derecho las y los ciudadanos, y particularmente el pueblo chileno, cuando conmemoramos 50 años de el golpe en contra del presidente, que es el héroe del pueblo chileno, ¿no?, desde el punto de vista de lo que ha sido más la lucha profunda del pueblo chileno por transformaciones de fondo que representó Salvador Allende. Y lo digo porque el actual director general de Carabineros, ¿no?, que finalmente es el responsable final, desde el punto de vista operativo, insisto, hay un responsable político que es el gobierno del presidente Boric a través de la ministra del Interior y el subsecretario del Interior, pero el director general de Carabineros sigue siendo el mismo, ¿no?, que estaba al mando durante el estallido social y que tiene responsabilidad el mando finalmente, ¿no?, también en graves violaciones a los derechos humanos.
Bueno, es que Y son, eso son es innumerables, definitivo. Esteban, las violaciones a los derechos humanos, empezando por la violación del derecho a la protesta, a la movilización, cuando además, como veíamos en el informe que nos precedía y también lo decía nuestra corresponsal, fueron movilizaciones y fueron concentraciones que estaban permitidas, que tenían autorización. Así que uno se pregunta, entonces, Carabineros, ¿a quién responde? ¿Cuál es el poder que tiene el gobierno y el presidente de la nación sobre esta fuerza policial? Yo creo que es escaso, a lo menos respecto de estas situaciones operativas de control, de orden público o de resguardo. O sea, la función en un momento tan significativo como la conmemoración de los 50 años del golpe, ¿no? Para rendir homenaje a las víctimas de la represión de la dictadura de Pinochet, la función de Carabineros y del orden público en este periodo es justamente proteger a que los manifestantes, el pueblo pueda expresar, ¿no? Su voluntad, su recuerdo, su memoria respecto de las víctimas y no reprimirlo o restringirlo. Más allá de que ciertamente en la función del orden público siempre se toman resguardos para proteger también frente a eventuales provocaciones. Aquí estamos hablando de que han habido también hordas de la extrema derecha, amenazas de la extrema derecha en contra del pueblo, en definitiva, no solo del gobierno, ¿no? En los días recientes hay un sector que es negacionista, etcétera. Uno pudiera pensar que hay acciones eventuales de la extrema derecha en contra del pueblo y no del pueblo movilizado que está conmemorando. Por lo tanto, efectivamente creo que hay una debilidad, una debilidad en el mando político respecto del mando operativo del control policial, pero quiero insistir en esto. Creo que el gobierno del presidente Boric no ha hecho hasta el día de hoy, desde mi punto de vista, en materia de seguridad y orden público, respecto al derecho a la manifestación del pueblo, no ha hecho las modificaciones o las adecuaciones, en mi opinión, para resguardar ese derecho. Y la prueba más clara, le insisto, es que hay mandos actuales de la propia dirección de Carabineros de Chile que fueron responsables de acciones de represión en contra de manifestantes a partir del estallido social de 2019 y siguen en sus puestos y siguen en sus mandos. De manera que creo que aquí tenemos un problema estructural que tiene que enfrentar el gobierno porque ha evidenciado una debilidad de proteger el derecho sagrado, particularmente del pueblo chileno, en conmemorar a Salvador Allende y a sus mártires a 50 años del golpe militar fascista de Pinochet. Porque es que, Esteban, uno no se puede imaginar que el presidente Boric diga que nunca más la violencia empañe la democracia de su país y haga otra cosa. No es cónsono. De hecho, además, recordando de dónde viene él, de la movilización social, de la movilización estudiantil, del estallido social más reciente del año 2019, todo esto lo convierte a él en una figura política y luego en presidente del país. Así que es realmente impensable que él diga esto, pero que de otro lado esté dando órdenes para que se ataque, se agreda a través de Carabineros a la población. Por eso también hay otra pregunta entonces. ¿Hay temor del Poder Ejecutivo sobre la fuerza militar, sobre la fuerza policial del país? Sí, si me permiten, yo no juzgo la intencionalidad del presidente de la República. Yo creo que su llamado a la paz, a la democracia, es un llamado que él lo cree como jefe de Estado. El problema es la debilidad del Ejecutivo, ¿no?, en garantizar que la dirección operativa de la fuerza pública, en este caso de Carabineros, ¿no?, se comporte desde el punto de vista de los escenarios operativos, ¿no?, de manera subordinada bajo esta lógica. Ciertamente creo que hay errores de gestión, hay errores de dirección política en materia de lo que es la fuerza operativa. Esto es un primer tema. Y creo que esto tiene que ver con que estamos con un gobierno que está presidiendo, ¿no?, en este periodo, este 50 aniversario, pero bajo un cerco de la derecha económica, política, mediática,
¿no? Que no ha hecho modificaciones también respecto del accionar y las responsabilidades de Carabineros de Chile, particularmente respecto de el estallido social en adelante, que hay impunidad desde mi punto de vista y no han habido las reeducaciones y los cambios de fondo sobre esta materia. Mire, estamos en un periodo supuestamente, digo supuestamente, que abrió el pueblo chileno constituyente y estamos ante un Consejo Constitucional que es una defraudación, que está elaborando una nueva constitución a las espaldas del pueblo, dominado por la extrema derecha, el Partido Republicano, pero donde lamentablemente las fuerzas del oficialismo entraron en este juego y entraron en esta trampa institucional. Entonces, estamos conmemorando 50 años homenajeando al presidente Salvador Allende, el gobierno más democrático que conozca la historia republicana de Chile, democrático en un sentido no solo de libertades públicas, sino que avanzó hacia una transformación de la economía, de la sociedad, de la institucionalidad, la perspectiva de la vida chilena al socialismo. Yo creo que es el mejor gobierno que conozca la historia republicana chilena, el gobierno del presidente Allende, y en ese contexto sí, la presidencia del gobierno del presidente Boric es débil respecto de garantizar que se exprese ese mismo pueblo, y creo que más allá, no creo que sean sus intenciones ciertamente de dar mando de represión, pero yo creo que aquí hay mandos que no le hacen caso al gobierno, sencillamente mandos operativos, como lo vimos lamentablemente en una represión inaceptable, ¿no? Que incluso tocó a compatriotas latinoamericanos que nos acompañaban, como el caso de Julio Muriente de Puerto Rico, que lo he visto ahora en la imagen, ¿no? Que estaba conmemorando junto a nosotras y nosotros en una cumbre por la democracia y los derechos humanos, rindiendo homenaje a Salvador Allende. Muchísimas gracias, Esteban. ¿Alguna explicación debe haber para que esto siga sucediendo y además en una fecha tan significativa, tan dolorosa para el país? Esteban, gracias. Muy buenas noches. Gracias a ti, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Chile, este martes el presidente de Venezuela sostuvo un encuentro con el director del Centro Internacional de la Reducción de la Pobreza del país, a propósito de su agenda en Beijing. Entre 2015 y 2020 el gobierno chino sacó de la extrema pobreza a 100 millones de personas, tal como se había propuesto. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo pueden contribuir con el desarrollo de Venezuela? Vamos a verlo al volver en Es Noticia. En noticia China, Venezuela avanza la gira del presidente Maduro con su llegada a Beijing, la capital. Allí discutió estrategias para la reducción de la pobreza extrema con el ejemplo de una nación que logró exterminarla. Se espera que mantenga un encuentro con el presidente de China, Xi Jinping. En la última parada de su gira, el presidente Nicolás Maduro se reunió con el director general del Centro Internacional para la Reducción de la Pobreza en China, Liu Yunwen, con el fin de adoptar compromisos en el impulso de la economía para la erradicación de la pobreza. El gigante asiático tiene una exitosa experiencia en ese sentido, al procurar que más de 800 millones de personas dejarán atrás la pobreza extrema tras 4 décadas de medidas y ayudas a los más desposeídos. El Centro Internacional de la Reducción de la Pobreza mantiene lazos con países de Asia, África y Suramérica, en los cuales ha prestado servicios de asesoría política, organización de mecanismos de formación y desarrollo de proyectos.
Venezuela tiene un camino andado en la lucha contra la pobreza. Dedica el 77,1% del presupuesto nacional a la inversión social. Para el 2012, era el segundo país de América Latina donde más se había reducido ese índice. Sin embargo, sufrió un retroceso producto del bloqueo impuesto desde Estados Unidos a partir del 2015. Desde China, el presidente Maduro exigió el fin de las acciones coercitivas contra el país. No fue contra Maduro, fue contra ustedes, contra el pueblo. Y afectó tremendamente a todos los sectores de la economía, a todos los empresarios y empresarias, a toda la economía. Por eso es que nosotros exigimos, con moral, exigimos como venezolanos que se levanten todas las sanciones criminales. Como parte de la agenda del gobierno venezolano en China, la vicepresidenta Delcy Rodríguez se reunió con el presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma del Gigante Asiático, Xiang Changye. En el diálogo se abordó la actualidad de las relaciones diplomáticas entre Beijing y Caracas, así como las perspectivas de crecimiento a través de mecanismos que tributen al desarrollo compartido, a través de la Comisión Mixta de Alto Nivel. Maduro y su equipo arribaron a la ciudad de Shenzhen el 8 de septiembre. Rubricó un memorándum de entendimiento para la cooperación que contempla la presencia de China en las zonas económicas especiales de Venezuela. El 9 de septiembre aterrizó en Shanghái, epicentro financiero de China, donde se reunió con la presidenta del Banco de los BRICS, Dilma Rousseff, con quien disertó sobre el impacto de esta entidad en la construcción de un nuevo sistema económico mundial. En la tercera escala, Maduro llegó a la provincia de Shandong, también con el objetivo de fortalecer el entramado de relaciones entre ambas naciones. Y después de este encuentro, vamos a revisar lo que dijo a través de las redes sociales el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Lo tenemos en pantalla. El centro del trabajo y esfuerzo de la revolución es y será restituir el estado de bienestar social duramente golpeado por las sanciones. Así lo ratifiqué en reunión con Li Huen, director general del Centro Internacional de la Reducción de la Pobreza de China. Nuestros países están unidos en su compromiso por construir un modelo inclusivo de igualdad y justicia para todas y todos. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Omar Hassan Fariñas, es analista internacional, profesor de Relaciones Internacionales, Epistemología en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Nos acompaña desde Caracas. Profesor, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por tenerme de nuevo. A usted muchas gracias. Profesor, primero conocer a propósito de este encuentro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con el director de la organización de la institución encargada de lograr lo que para muchos en el mundo es un milagro. De 2015 a 2020, como se lo propuso el gobierno chino, eliminar la pobreza extrema del país. 100 millones de personas dejaron de ser pobres extremos y avanzaron con bienestar, con salud, con educación, con vías, con mejor alimentación en el país. Este ejemplo, ¿cómo se puede replicar en tantas otras partes a donde China anhela, y lo ha dicho, además de la complementariedad, avanzar en sus relaciones? Bueno, repetir este modelo obviamente es un gigantesco desafío y es bastante difícil, porque las circunstancias en otros países son muy diferentes y los desafíos son muy diferentes. La cultura de trabajo es muy diferente, pero más que todo las situaciones económicas, las legislaciones, su relación con los mercados internacionales, todo es un montón de variables que son muy complicados para ajustar y alinear. Recordemos también que muchas de las economías crecen y crecen aceleradamente por su base poblacional. Y bueno, la base poblacional y demográfica de China es la más alta del mundo. La India la está alcanzando y por eso es que la India también se está potenciando y creciendo como una potencia global, internacional. Es muy difícil replicar esos modelos en todos los países y en varios ejemplos. Claro, pero fíjese, ¿Aló? Sí, ¿me escucha, profesor? Sí, con un eco fuerte. Ajá, ya le pido a nuestro compañero de audio, a Martín, que nos ayude para evitar ese eco. Usted hacía referencia a India, pero la gran diferencia
entre China e India es que lamentablemente India, aunque ha superado el número de habitantes, son miles de millones los habitantes que tiene India, y de hecho en la pasada cumbre de los BRICS el primer ministro Narendra Modi decía que dentro de muy pocos años será una gran potencia. La verdad es que los niveles de pobreza y de pobreza extrema no se comparan con la China de hoy. No hay país que se compara con la China, no hay. Eso es un milagro económico incomprensible. Incluso el propio milagro económico del siglo XIX es efectivamente los Estados Unidos, que saltó de ser una pequeña república agraria al gigantesco monstruo económico que se transformó en la década de los 1920-1930. Todavía eso tomó mucho menos tiempo y con más expectativas de éxito que la propia China desde los tiempos de Mao para adelante. Nadie se compara con la China. Pero hay ciertos elementos que cada país puede aprender y adaptar el modelo chino para sus propias circunstancias particulares. Y yo creo que ese fue el objetivo principal de la visita del presidente. Ir a aprender qué es adaptable para el modelo y la situación venezolana. Porque es que ni siquiera es la situación venezolana, sino la situación venezolana en este momento, que es una situación muy particular. Claro, claro que lo es. Y en todo caso, con todas las diferencias que existen, aquí hay algo que también quiero poner de presente, me refiero a las diferencias de cada país. O sea, no podemos comparar una nación de 1.400 millones de habitantes con una de 30 millones, eso está muy claro. Pero sí hay un punto que me parece muy importante para el análisis, y es la decisión de establecer un modelo de desarrollo propio, que no es el impuesto a la llamada democracia occidental. Eso definitivamente, pero hablando más en el modelo económico, vemos que el modelo económico no depende de la privatización acelerada, de la destrucción de subsidios para las clases más vulnerables y transformar todo en el beneficio para instituciones financieras transnacionales. Es el modelo tardío del neoliberalismo, ni siquiera como empezó el neoliberalismo, sino su versión actual. Y ese modelo es destructivo, excepto para 1 o 2% de la población, que es el que se beneficia de todo. Y el resto todo queda completamente arruinado. La China nos está demostrando a todos los países del mundo, no solamente a Venezuela, que sí hay una manera para tener un gran éxito económico y no dejar a la gran mayoría de la población empobrecida, destruida. Y por eso es que está perdiendo mucha validez y mucha legitimidad del discurso occidental. Porque el discurso occidental te dice, no, mira, para tener éxito son los más ricos y el resto todo tiene que ser triturado en pobreza extrema. Pobreza extrema que América Latina la conoce desde antes de cualquiera de los países africanos o de Asia, porque fuimos los primeros laboratorios de la historia de esta horrible receta neoliberal. Sí, y además de esto, si revisamos también otra gran cifra que ha sido una verdadera sorpresa por ese llamado milagro, de la década de los 70 hasta ahora, China ha sacado a 400 millones de personas de la pobreza, producto de ese modelo de desarrollo y sin duda de carácter económico. Pero poco se conoce de esta parte del mundo de esos logros. ¿Por qué lo cree usted? ¿Intencional de que no se conozcan esos logros? No se conocen, claro. Pero usted me está preguntando por qué no se conocen. Y bueno, porque no se conocen hay una razón muy obvia. En realidad el sistema internacional es una lucha por modelos. Modelos que prevalecen y modelos que deben ser eliminados. Y el modelo chino tiene que ser ocultado, tiene que no llegar a ciertas partes porque va a desplazar el modelo predominante. Básicamente es eso. Hay que destruir el modelo chino para que no prevalezca, porque solamente tiene que prevalecer el modelo existente, el modelo impuesto, el modelo hegemónico de cómo hacer economía, de cómo acumular capital que nos presentan los países occidentales. El primer desafío fue con la Unión Soviética. Y bueno, le dieron hasta que eliminaron o lograron desplazar ese modelo. Ahora este modelo chino es más peligroso todavía porque genera una cantidad de riqueza que ellos mismos no la pueden generar. Entonces, es eso, es esa lucha para
eliminar ese modelo y que no vaya a pasar a los países del sur. Porque si es así, entonces más y más se va a debilitar los países occidentales, que ya están bastante debilitados con esta guerra que ellos empezaron con China y con Rusia en Ucrania. Y ni qué decir con esto, lo quiero despedir, profesor, de las relaciones de China con nuestra América Latina, en particular con Venezuela, que hemos visto es cómo desde la Revolución Bolivariana, con la llegada del presidente Chávez, se fortalecen, aumenta el nivel de relaciones estratégicas con China y se abre además este camino con otros países de nuestra América Latina. Okay. Bueno, escuché una parte nada más de la pregunta. Me imagino que es la relación entre China y América Latina. Es parte, sí, la reflexión que le pido finalmente, pero teniendo en cuenta un asunto fundamental, y es que desde la llegada del comandante Hugo Chávez, desde la llegada de la Revolución Bolivariana, esa relación se ha estrechado aún más entre China y Venezuela. Sí, disculpa, yo creo que es entre América Latina y China. Venezuela sí ha estado en la vanguardia. Disculpa. Venezuela ha estado en la vanguardia de ese cambio, pero el cambio es a nivel continental, a nivel de toda la región. Por eso es que la mayoría de los países de América Latina tiene como primero o segundo socio a la China. Eso es producto del éxito del modelo chino, más nada. Pero el que empezó el proceso fue definitivamente Venezuela. Venezuela tiene una excelente relación con China, porque Venezuela, desde que inicia la Revolución Bolivariana, busca modelos alternativos, porque el modelo que se impuso fracasó y sigue fracasando en toda la región. Pero creo que Venezuela fueron los primeros que se percataron del grado de fracaso de ese modelo. Muchísimas gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver Es Noticia, Libia, 6.000 muertos, 7.000 heridos, 10.000 desaparecidos. Es el balance parcial que dejan las peores inundaciones en 40 años. La destrucción de 2 represas aumentaron la tragedia de un país devastado por la invasión de la OTAN en 2011. La división política de 2 gobiernos dificulta la atención de emergencia. Les presentamos esta radiografía y la analizamos al volver en Es Noticia. En noticia Libia, el paso del ciclón Daniel por el país dejó más de 6.000 fallecidos, 10.000 desaparecidos, es un balance parcial. Además de la ruptura de 2 represas que las autoridades atribuyen a la falta de mantenimiento. A la nación afectada por el intervencionismo, la guerra de la OTAN, se le suma ahora la crisis climática. Vamos a verlo. A la nación afectada por la guerra y las violaciones de derechos humanos, se le suma la crisis climática. La tormenta Daniel dejó a su paso una catástrofe en la historia del país, que según datos oficiales, no saben cuánto tiempo les costará recuperarse. Con fuertes lluvias e inundaciones en la franja costera, una de las autoridades interinas califica los daños como incalculables. El número de afectados es muy grande, los daños son enormes, es difícil describirlos o medirlos. Por su parte, el portavoz de la Cruz Roja aseguró que el número de muertes y desaparecidos por la tragedia es indefinido. El número de muertos es enorme, podría llegar a miles, pero no tenemos un número definitivo en este momento.
Una de las ciudades más afectadas fue Derna, pues el paso del ciclón causó el colapso de 2 represas en el sur de la ciudad. Un aproximado de 33 metros cúbicos de agua arrasaron con la infraestructura local. Se estima que de una población de 120.000 habitantes, 10.000 están bajo el agua. Las autoridades atribuyen la ruptura de las hidroeléctricas a la falta de mantenimiento. Sin embargo, un sector de la población asegura que es parte de las secuelas de la guerra. Denuncian su abandono y descuido de estas instalaciones tras la intervención militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en 2011. Desde su llegada respaldada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se desató una ola de violencia en el país, incluyendo el asesinato del presidente Muammar el-Gaddafi y la instalación de organizaciones terroristas. Durante la guerra, que tuvo un alto al fuego en 2020, los recursos minerales del país fueron explotados, mientras que las infraestructuras fueron vandalizadas y las condiciones sociales desmejoraron. Las violaciones de derechos humanos, la pobreza extrema y la violencia son parte del panorama de una nación políticamente inestable al tener 2 autoridades interinas. El país, que antes era conocido como uno de los más prósperos y modernos del continente africano, fue víctima del neocolonialismo, la negligencia e injerencia extranjera. Necesario el contexto para entender ahora esta tragedia que embarga a un país. Realmente parecen las imágenes tan impresionantes como un tsunami que sale además de la represa. Vamos a analizarlo con Nicolás Jawad Chawan, es analista internacional, experto en asuntos de Oriente Medio, nos acompaña desde Chile. Nicolás, bienvenido, buenas noches, ¿cómo está? Hola, gusto saludarte, un agrado participar con ustedes. Muchísimas gracias, Nicolás. Hoy estamos observando una tremenda tragedia distinta desde la situación política del año 2011, cuando invade el país la OTAN. Sin embargo, es el mismo sufrimiento de la población. Y parte de lo que ha salido a la luz pública es que estas represas no tenían el suficiente mantenimiento producto del olvido del país. Es la consecuencia de tener dos gobiernos ahora que no se ponen de acuerdo para atender a la población. Mira, tú lo has descrito muy bien. El problema mayor acá es que los ocupantes, vale decir, el ejército de las transnacionales, que es la OTAN, no está preocupada del pueblo libio, ni le interesa al pueblo libio. Piensa tú que esa zona es parte del control que tiene Khalifa Haftar, que es uno de los agentes de la CIA, que está ahí dividiendo Libia, no de casualidad, sino que es profeso, porque desgraciadamente no solo no hay mantención de la represa, no hay mantención absolutamente nada, porque el dinero del pueblo libio no llega a Libia. Libia no sabe cuánto petróleo sale de su refinería, cuánto llega a Occidente, y si lo han pagado, nadie sabe quién recibe el dinero ni cuánto dinero recibe. Esta es una situación tremendamente anormal, callada por las Naciones Unidas, que no interviene, pero quien paga las consecuencias de esto es justamente el pueblo libio. Esta es una situación que, si hubiera tenido una mínima mantención, más aún un mínimo control, se habrían dado cuenta de que la represa iba a colapsar. Pero hablamos de 3.000 muertos, de 10.000 desaparecidos. Sí, esto es monstruoso, es absolutamente monstruoso. Ya dicen el balance parcial son 6.000 muertos y puede aumentar, porque precisamente producto de la división del país tampoco existe una información que pueda ser sistematizada en una sola, así que se va tomando información de uno y otro lado. Y en ese mismo sentido será el verdadero drama de la llegada de la ayuda humanitaria, Nicolás. Exactamente, exactamente. La ayuda humanitaria de Occidente es algo bien poco humano, ¿no? No nos olvidemos del terremoto que afectó a Turquía y a Siria, que a Turquía le llegó todo tipo de apoyo y a Siria no le enviaron absolutamente nada, salvo que llegó ayuda de gobiernos dignos,
como el gobierno cubano, el gobierno venezolano, un ejemplo para América Latina, y lo mismo de algunos países árabes y africanos. Pero de la Europa cristiana civilizada que se autodenominan, no llegó ni siquiera una aspirina. Entonces, eso te demuestra el desprecio que hay por la vida de esos países occidentales. Y en este caso, obviamente, dado que no hay control, no nos olvidemos que hay dos gobiernos, pero hay 1.200 milicias y cada milicia controla un sector determinado. O sea, es un país exprofeso mantenido como un estado fallido, por lo que explicaba anteriormente, en el sentido de que se está sacando de allí el petróleo a manos llenas y cero control. Y eso es el objetivo de ellos. Sí, Nicola, ¿en manos de quién están los pozos petroleros? ¿O cómo se los reparten entre Estados Unidos? ¿Qué naciones europeas? Claro, está Reino Unido, está Francia, está Alemania, Bélgica también, Italia, España y obviamente el patrón de todos ellos que es Estados Unidos. Todos tienen su tajada, todos roban a destajo y todos se protegen porque no hay ningún control y las denuncias que hacen los libios caen en oídos sordos porque siempre dicen lo mismo. ¿A quién le vamos a entregar el dinero? Si hay 1.200 milicias, bajo esa justificación, no solo se roban el dinero actual, no nos olvidemos que hay 200.000 millones de dólares depositados en diferentes bancos europeos que simplemente nunca se los devolvieron a Libia. Entonces, este es un expediente que lo hacen en otras partes, a nuestra propia Venezuela. Bélgica tenía varios miles de millones de dólares que por compra de medicamentos que nunca los despachó y se quedaron con el dinero. Entonces, esto es un expediente que lo usan mucho las potencias arrogantes abusando de los países del tercer mundo. Imagínate cuánto ayudaría en este momento esa cantidad de dinero para tratar en este momento, además de atender una emergencia de tal nivel de dimensiones. 6.000 personas muertas, más de 3.000 personas heridas, 10.000 personas desaparecidas. Es una verdadera tragedia. Ahora, Nicolás, ante la comunidad internacional, ¿cuál es el gobierno? Porque esto es un asunto bastante confuso, que es acompañado. ¿En quién se confiaría en caso tal, por ejemplo, que Naciones Unidas anuncie que se necesita la ayuda urgente para atender a la población libia? Claro, hay uno que es el gobierno de Trípoli, estamos con el otro en Benghazi, está el general Haftar, que obviamente desconoce todo, pero la verdad es que las Naciones Unidas o la mal llamada comunidad internacional va a reconocer al gobierno que Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, esos países saqueadores decidan colocar allí o reconocer allí, pero eso va a depender de cuán sumiso y de cuán títere es. Pero la verdad que tragedias de este estilo a ellos les da absolutamente nada. Nada, no te olvides que miles de libios han muerto ahogados en el Mediterráneo, donde los barcos de esos países no les prestan ayuda. Los ven que se están ahogando y los dejan morir en el mar. Son pueblos que no tienen humanidad hacia los países del tercer mundo. Ellos simplemente lo que esperan y pretenden es apropiarse de esa riqueza y no les interesa nada más. Esa es la triste realidad. Sí, es muy triste todo esto porque, de hecho, en el marco de esta coyuntura, de esta tragedia, hay más hechos para recordar, y es que Libia, hasta el momento de la invasión, cuando asesinan a Gaddafi, era además un muro de contención de la migración de África hacia Europa. Ese muro de contención se quiebra, muchísimos pueblos africanos llegaban hasta Libia porque allí encontraban trabajo, encontraban mano de obra, encontraban cómo vivir. Así que era un punto que luego se quiebra y estamos observando las consecuencias. Pero ni siquiera así hay la más mínima reflexión por parte de la Unión Europea
de esto que ha sucedido para tratar de revertir un problema, Nicola. Claro, lo defines muy bien. Para ellos, el mayor problema para los europeos sería que hubiera un gobierno que controlara el petróleo de Libia. Ese sí sería un problema, porque se las arreglaron y las amañaron para derrocar a Gaddafi y ocupar Libia, porque por un lado necesitaban quedarse con los 200.000 millones de dólares y por otro lado apropiarse del petróleo libio, porque tú muy bien lo definías. Los africanos iban a trabajar a Libia porque Libia era un país próspero, era un país que tenía buena agricultura, buenas universidades, un aparato estatal que funcionaba bien. Tenían un poder popular que también funcionaba bien. Ahora este es un estado fallido, es un desastre, pero no nos equivoquemos, es lo que ellos buscan. Ellos quieren que los países estén así. Ellos quieren, fíjate que es tan brutal esta intención de apropiarse los recursos. Fíjate que en el caso de Venezuela, el caso de ustedes, se les ocurre sacar del sombrero un conejo y lo ponen de presidente. Juan Guaidó, presidente de Venezuela, se autodesigna presidente y los europeos corren de inmediato a reconocerlo en un ridículo, pero lo más insultante de lo que es la democracia, lo más insultante de lo que es la autodeterminación y el respeto por la autodeterminación de los pueblos. Bueno, esto mismo que tú ves en Libia habría ocurrido exactamente igual si el pueblo venezolano no hubiera tenido la dignidad y una dirigencia política que impide al imperialismo y sus secuaces apropiarse de los recursos de Venezuela. Y esa es una realidad. Estarían igual que Libia. Entonces, sí. Ese es un muy buen ejemplo, claro, sin duda, Nicola, es un muy buen ejemplo. La diferencia es la resistencia y la resiliencia del pueblo venezolano ante este enorme pulpo con distintas estrategias que es este bloqueo criminal de Estados Unidos. Muchísimas gracias por tu análisis, muy buenas noches. Gracias a ti, que estés muy bien. Hasta luego, muchas gracias. A ustedes, gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.